Bueno, nos vamos del recuerdo de Hugo Orlando Gatti al recuerdo de Jorge Bergoglio. Gisela sigue allí en la casa donde supo vivir. Gis, estás en el aire. ¿Cómo estás, Nacho? Estoy exactamente a la vuelta, porque ahora estoy en Francisco Bilbao y Membrillar. Lo que estamos viendo, esa plazoleta, Herminia Brumania, es la primera plaza en donde Jorge jugaba cuando era niño, cuando su familia llegó aquí a Argentina y se instalaron aquí en el barrio de Flores. Al margen de esa plazoleta, a mis espaldas le voy a pedir a Ale Ramírez que nos muestre esto que estamos viendo ahora. Es el lugar en donde su abuelo, cuando vinieron de Italia, puso su almacén, su primer negocio aquí en Argentina, su primer trabajo, donde aquí instalaron un almacén aquí en el barrio de Flores. Y en la vereda de enfrente, en donde ahora encontramos un edificio, era en donde trabajaba su padre Mario, que había una fábrica. Pero lo tengo al lado mío, alguien que va a poder explicar mucho más la historia de Jorge aquí en el barrio, que es Carlos Clerici, periodista, colega de Radio Ciudad, vecino del barrio, donde se ha encontrado con Jorge en algunas oportunidades. Donde, primero, antes que nada, gracias, Carlos, por recibirnos y encontrarnos acá esta mañana. Hay una historia muy linda, Nacho. ¿Sabés que en esta cuadra vivía una señorita de la cual, cuando obviamente el padre Francisco no era sacerdote, era simplemente Jorge, estaba enamorado, y parece que ese fue como ese desamor, que esa cosa que no fue parte de su introspección para luego llegar a una confesión en donde es clave para que él encuentre su lugar como sacerdote y su camino como vocación para servir a Dios. Contanos un poco, Carlos, antes que nada, bueno, la historia dentro del barrio y lo que vos conociste de Jorge. Bueno, ¿cómo están? Buenos días a todos. Este negocio, como vos decías, era el almacén que tenía su abuelo, que tenía como nombre Francisco Bergoglio. Y hay una historia muy particular. Hasta hace poco, hoy es una verdulería, pero hasta hace poco había una roticería y que le habían puesto como nombre Comenó, a partir de esta historia que voy a contar, ¿no? Parece ser que cuando al abuelo le venían a hacer sus compras, le decían, ¿me puede dar tal cosa, Francisco? Y decía, come no, ¿no? Contestaba en su italiano. Y entonces, bueno, quedó como la frase come no, y por eso, bueno, hasta hace poco la roticería que había acá se llamaba justamente así, come no. ¿Y la fábrica cuánto hace que dejó de existir? Y la fábrica ya hace más de 15 años que se transformó en este edificio, era la fábrica de medias, donde trabajaba su papá, Mario, el papá del Papa Francisco, y ellos vivían aquí a la vuelta, en el lugar que ya creo que ustedes ya pasaron, en Membrillar al 500, y la plazoleta, como vos contabas, que era el lugar donde se encontraba con sus amigos. Por ahí hay una inscripción en la plazoleta donde se dice, acá jugaba el Papa Francisco al fútbol. Parece ser que sus problemas respiratorios, que ya eran de vieja data, le impedían jugar al fútbol. Era más fanático de San Lorenzo que jugador de fútbol, pero sí leía y compartía sus momentos con sus amigos en esta plazoleta Herminia Brumana, que calculo yo en muy poco tiempo deberá llamarse Papa Francisco, ¿no? Nacho, te está escuchando Carlos, pero antes de pasarte, te quería preguntar tu encuentro con Jorge. Sí, no fue aquí en este barrio, yo vivo aquí enfrente, ¿no? A unos metros. En aquel momento vivía a unas 20 cuadras de acá, en Flores Sur, y bueno, yo había formado un grupo juvenil en la parroquia que era San Saturnino y San Judas Tadeo, en la calle Miraflores y Cobo, y tuve oportunidad de encontrarlo ahí cuando Monseñor Bergoglio, como vicario zonal de Flores, todavía no era arzobispo de Buenos Aires, vino a celebrar por una conmemoración de la parroquia y yo era el guía de la ceremonia. Entonces me acuerdo que era un señor muy serio, ¿no? En aquel momento uno lo vio como papa mucho más risueño de lo que era antes. En aquel momento me acuerdo que le pregunté, Monseñor, ¿quiere que primero yo diga lo que me corresponde como guía y después usted hace la bendición o al revés? Y me quedó mirando fijo 10 segundos que fueron para mí eternos porque dije, ¿qué dije de malo? ¿Que metí la pata con algo?
y me dijo, no, mejor que vos primero hagas la guía. Y ahí se ablandó todo. Bueno, esa fue la primera vez que lo vi cara a cara, como, repito, como vicario de Flores en aquel momento. Y después, bueno, obviamente tuve oportunidad de cruzarlo varias veces ya como arzobispo de Buenos Aires, pero bueno, no tenía una relación íntima ni mucho menos, no lo voy a decir una cosa por otra. Te está escuchando Carlos, Nacho. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por este ratito de tu tiempo. Te quería preguntar, ¿cómo pensás que la Iglesia va a... No sé si nos pueden devolver el retorno. Mientras tanto, yo te voy preguntando. Dale. Básicamente lo que uno encuentra acá en el barrio es como la cercanía, ¿no? Que tenía Jorge cuando vivía en Sus Flores, y que aparte siempre estuvo en contacto, porque se habla de eso, que iba a buscar el diario todos los días, de que de vez en cuando llamaba a algún que otro vecino. ¿Qué historia sabés con respecto a esa relación de un papa que terminó en Roma, pero que nunca perdió el contacto y esa cosa de cotidiana y esa cosa de barrio? Bueno, todo arrancó a unas cuadras de acá, que después podemos pasar también, en la calle Varela, que fue su primera casa en el barrio, y su primera escuela primaria también, el Colegio Cerviño, en la calle Varela, cerquita de la avenida Directorio. Después se trasladaron aquí a la casa de Membrillar. Empezó su jardín de infantes en el Colegio de la Misericordia, que está aquí en la otra cuadra. Allí empezó su actividad, y después, bueno, ya después la conexión. Aquí hay una parroquia que es Santa Francisca Javier Cabrini, que es posterior a su infancia, se construyó después. Pero sí, ya el padre, un sacerdote que fue el párroco de esta parroquia, que el padre Pratesi, tenía un oratorio aquí muy cerquita, en Baldomero Fernández Moreno, y uno de los pasajes de la zona, que es Robertson, y sé que lo auxiliaba mucho en la etapa donde tenía problemas respiratorios, ya estos problemas que tuvo de salud desde muy joven, así que lo acompañaba mucho en aquel momento, hasta que después, bueno, se une su historia con la Basílica de San José de Flores, que es donde se acerca un día, muy influido por su abuela, que fue la que lo llevó más que nada a la religión católica, y ese día que fue, bueno, quiso pasar por la Basílica de San José de Flores, tuvo una confesión con un sacerdote, y a partir de ahí se despertó su vocación. Creo que, Nacho, ¿nos estás escuchando? Yo los estoy escuchando a ustedes desde hace temprano. El tema es si ustedes me escuchan a mí. Ahora sí, Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por este ratito de tu tiempo. Juguemos a que tenemos delante de nosotros, mirá lo que te voy a decir, una máquina de escribir, no una computadora. Una máquina de escribir, y tenemos que escribir una nota sobre Francisco. ¿Cómo pensás sería el encabezado? Las 3 primeras líneas. Estamos jugando, ¿no? Lógicamente, es un borrador. Pero en el ejercicio periodístico que nos ataca primero, ¿qué debemos decir de Francisco? Un hombre cercano a la gente, desde su vocación. El recuerdo que siempre se tuvo en toda esta zona de Flores fue su cercanía con los más necesitados, con los más humildes, el mate que compartía, por ejemplo, en sus visitas a la Villa 1114, que no está muy lejos de aquí. Ese encuentro con la gente, esa forma de ver las cosas desde otro costado, ¿no? ¿Pudo llevarlo a nivel mundial eso, Carlos, pensás, ya siendo papa? Yo creo que ese estilo sí lo llevó. Su residencia en Santa Marta, su forma de vestir, su ruptura con algunas tradiciones un poco pomposas, todo eso creo que lo pudo trasladar. Después, obviamente, en el papado, y cuando vos querés hacer muchas reformas dentro de la institución, obviamente te encontrás con situaciones difíciles de abordar y con controversias con muchos que comparten tu misma fe, ¿no? ¿Pensás que volverá el Vaticano a alguien más conservador como papa? Mirá, es muy difícil de saberlo hoy, y en este día. Hace un rato lo escuchaba en una nota a Lori Sanata, que obviamente sabe mucho más que yo de la historia política del mundo.
pero justamente se analizaba un poco esto. Hay una tendencia de la Iglesia, y a partir de Francisco se profundizó, obviamente, de correrse un poco del eje histórico del europacentrismo, ¿no? Sí. Y hoy por hoy hay un predominio de católicos, por ejemplo, en el continente africano o también aquí en Latinoamérica, mucho más que en Europa. Así que no sabemos qué va a pasar, veremos después el cónclave para qué lado va, desde ya que el Papa ha nombrado muchos cardenales que se supone que tienen una visión parecida a la que él tenía, con lo cual uno imagina que puede haber una continuidad de estilo, puede ser para un europeo, puede ser para alguien que venga de otro continente, como pasó con él, ¿no? Sí, volver, digo, hace mucho que no hay un papa italiano, ¿no? Desde Juan Pablo I, que no hay un papa italiano, y bueno, los demás fueron líderes muy fuertes, ¿no? Carlos Wojtyla, después Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, un teócrata, ¿no? Y bueno, Francisco, un tipo reformista, pero disruptivo y brutalmente reformista, por lo menos para lo que veníamos viendo. Sí, Carlos, te agradezco mucho tu tiempo y mil gracias por acercarte a hablar con Gise. Muchas gracias. Al contrario, Nacho, un abrazo enorme para todos ustedes y un placer estar, compartiendo estos momentos, porque hace 12 años, cuando fue elegido Papa Francisco, estábamos también como centro, este barrio estaba como centro de la escena, ¿no? Historia total. Gracias, Carlos. Gracias, Gise. En un ratito volvemos contigo, 10 de la mañana, 10 minutos. Nosotros seguimos en el canal de la ciudad, en La Pinta de los de Menos. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con muchísimo más hasta el mediodía cuando lleguen